Hola Ravioli, soy Raskolnikovic. Dragon Ball. Nada grita nostalgia más que Dragon Ball. Acá podemos rastrear tus gustos por ver hombres musculosos encuerados. Yo no me salvo de esto y por eso hago esta review. Qué tiempos aquellos en los que nos pasábamos jugando con amigos al Budokai Tenkaichi 3 y siempre estaba el tetón que les rompía el orto a todos con Gohan chiquito Super Saiyajin 2 con poca vida. Y para aquellos protoalcohólicos que no pueden dejar el pasado atrás, no hace mucho Bandai sacó el Chispa Zero, que sería el Budokai 4. Espero que para cuando se publique este video no se haya terminado de morir. Al iniciar el juego, trae la mejor intro que podíamos pedir, la clásica de Dragon Ball Z. El menú principal es simple pero bonito, imita muy bien a los mangas de color. En él tenemos todas las opciones de juego, configuración, extras, multijugador en red local o internet y el modo historia. Para single player, el juego retoma en desafíos cortos de combate los más memorables de Dragon Ball Z. Desde el torneo de artes marciales donde Goku se enfrenta a Piccolo, pasando por la saga Saiyajin, la de Freezer, la de Cell, Buu y cronológicamente hablando, pasa por Dragon Ball Super, luego GT y por último Super Dragon Ball 64 Superhéroe Super. Vamos a probar el primer nivel, torneo de las artes marciales contra Piccolo. A primera vista podríamos decepcionarnos un poquito, pero por favor no se dejen llevar por los gráficos. Recuerden que este juego aún está en beta. Tenemos en nuestro HUD algunos datos, la vida de nuestro personaje, la cantidad de energía que va decrementando a medida que volemos, usemos ataques de ki o super velocidad, e incrementando si la recargamos con la tecla E, y el tipo de ataque de energía que podremos hacer, ya que cada personaje viene con 5 propios y los más reconocidos. Como por ejemplo, este Goku tiene el Ki Blast, la lluvia dorada, la explosión definitiva y el más conocido de todos, el Rasengan. ¿Recuerdan aquel capítulo en el que Goku elimina a Piccolo con una Genkidama gigante? Yo sí. Hay dos formas de luchar, con ataques de ki o peleando cuerpo a cuerpo. No es muy excitante la lucha a puño limpio, pero se trata de mantener clic secundario mientras los contrincantes vuelan alrededor como moscas sobre mierda, hasta que el que haya impactado de frente más veces al otro, gana. Miren la sangre. 5 palabras, esencia. No como ahora que la generación de cristal arruinó a Dragon Ball haciendo que Goku perdone a sus enemigos y tenga autismo. Antes no tenía piedad sobre el oponente vencido. Me acuerdo que Goku le sacaba los ojos y los violaba por la cuenca para luego ir al Monte Pagos a fajar a Milk porque la comida no estaba hecha. Si te aburre jugar solo con Goku, hay muchísimos personajes para elegir, 141 en total, con sus propios ataques, transformaciones, fusiones y hasta skins, como por ejemplo Goku, Vegeta, Kakaroto, Naruto, Gonzalo, Majin Buu, Disney Majin Buu, Goku chiquito, Tablos, Bulma, uno de los dioses egipcios y el mejor personaje de todos. ¿Se acuerdan de aquel capítulo en el que Mr. Satan fijó a Vegeta Ultra Emo? En combate, aumentaremos nuestro poder de pelea, lo cual nos dará acceso a transicionar de género y desbloquear nuestro verdadero poder de lucha. Algunos personajes tienen transformaciones, como Goku y Vegeta, una para cada crisis económica en Toei. Otros tienen power-ups que los vuelven más y más fuertes. Pero sigo diciendo que el mejor personaje es Mr. Popo y no por su forma de ser, sino porque en serio está rotísimo. Este es el único combo que necesitas para ganar contra cualquiera. Esto un cuerpo a cuerpo y luego rayitos por los ojos. Zip zap, terminé. Todos estos bichos se pueden elegir para pelear en cualquiera de los modos existentes del juego. Free for all, que es modo todos contra todos, y el primero que llegue a una cantidad determinada de frags o tenga más en el tiempo límite, gana. Tournament, que es un torneo 1 vs 1 en el que quien gane obtiene un punto y continúa peleando contra el siguiente mientras los demás se spectean. Team Deathmatch. 2 equipos se enfrentan y gana el equipo que acumule más frags en un tiempo determinado o llegue a una X cantidad de frags. Encontrar las bolas del dragón. Battle Royale. No es Battle Royale. Es como un Deathmatch en equipos pero por rondas. Si muere uno, tiene que esperar a la siguiente ronda. Gana el equipo que quede en pie. Modo Osaru. Un jugador aleatorio gigante y está overpowereado. Aquel que lo mate se convierte en el Osaru y así hasta alcanzar los frags o el tiempo determinado. Además, dentro de cada mapa encontraremos semillas de porro que podremos comer para recuperar vida. Y las esferas del dragón, para poder pedirle deseos a Shenlong o a Poronga si estamos en Namek. Solo deseos importantes, como más poder, energía infinita o poder chuparse la pija uno mismo. Personalmente me encanta el modo todos contra todos. En este juego es un quilombo frenético, rápido, pero que al mismo tiempo se entiende qué mierda está pasando. Ese es el punto de vista promedio de una partida rápida. Sobre el balance del juego, los desarrolladores se dieron cuenta de una cosa. Todo está excelentemente balanceado, porque cuando todo está roto, nada lo está.
Es un juego totalmente divertido y frenético, para jugar cuando estás al pedo y no sabes a qué otra cosa darle. Recomiendo mucho jugarlo con amigos humanos porque los bots tienen 8000 cromosomas de más. No son muy buenos. Otra cosa que tiene, y me encanta, es que los mapas son varios y están diseñados con mucho amor y fidelidad a los escenarios reales. ¿Dije reales? En fin. Tenemos todos nuestros lugares favoritos sin tener que limitarnos a luchar en la habitación del tiempo. Como por ejemplo, la NEC, los juegos de Cell, donde 18 fajó a Vegeta, Bolivia, la peor saga de todas, y literalmente cualquier lugar que haya tenido un mínimo de relevancia en la serie. ¿Estás cansado de la agenda política de los desarrolladores en hacerte escuchar las canciones que ellos quieran en los momentos que ellos decidan? No en este juego. Al apretar F6 tendremos un menú en el que podremos elegir los temazos que queramos cuando se nos cante las esferas del dragón, y están separados en los diferentes programas. Este salto de Mike lo voy a dejar para los créditos. Voy a ser sincero, quizás no se hayan dado cuenta hasta ahora, pero les mentí. El juego que estoy reseñando actualmente no es Dragon Ball Sparking Zero, sino el Ultimate Beat for Power, un mod de Dragon Ball hecho con el motor de Quake 3 Arena, desarrollado a partir del Beat for Power original por Lucas Villa 98. Vayan a su canal de YouTube donde sube noticias y videos sobre este mod. Seguro te estarás preguntando, Vic, ¿por qué semejante engaño? Déjame explicarme, mi otaku amigo. Hace mucho que no espero nada de las empresas grandes, de nadie en general. Voy a usar estos segundos del video para quejarme y pedir sin resolver ni aportar nada que se dejen de hacer remaster, remakes y revivir juegos perfectamente jugables al día de hoy. Pero lo entiendo, la nostalgia es dulce ambrosía para el cadáver putrefacto que llamamos adulto funcional, y como la droga, que es mercancía perfecta, vende muy bien. Aceptar que tenemos un problema es el primer paso para alejarnos de ellas. Y el problema es que por más bien que nos vaya en la vida, el pináculo de esta quedó atrás en la infancia, cuando jugábamos solos o con nuestros amigos sin preocupaciones ni problemas. El futuro era algo que estaba ahí y no la hoja afilada que cuelga sobre nuestros cuellos. Mucha tristeza y poca solución. Te digo algo, ese niño feliz y despreocupado sigue siendo uno, sigue dentro de cada uno. Por lo que hay que alimentarlo bien del mundo con la curiosidad de los infantes, con cosas nuevas y sin caer en trucos de marketing que nos quieran vender un pasado en el que nadie ni nada está ahí. Un cadáver, pues. Ánimo, che. Si todo sale bien, cuando muramos y el universo llega a la muerte térmica por la propia entropía y termine su proceso de desaceleración para volver a contraerse en un punto crítico de energía y estallar una vez más en el Big Bang, todo se repetirá y podremos vivir de nuevo todas aquellas bonitas experiencias que ya pasaron y que no volverán a pasar en esta línea temporal. La mala noticia es que vamos a seguir siendo los mismos pelotudos de siempre. Pero bueno, dicho esto y para rellenar un poquito el video, voy a contar una anécdota con respecto a este video, para que no me acusen de clickbaitero. Hace unos días fui a lo de mi amigo porque me dijo que se estaba descargando el Sparking Zero piratón y se quería jugar, a lo que accedí. Al llegar a su casa dijo que mientras él terminaba de limpiarle el ojo a su perro, yo lo instalara porque recién se había descargado. Cuando abro el RAR del juego, era solo un archivo exe que pesaba nada más que 3 GB. Che, ¿estás seguro que lo descargaste bien? Le pregunté. O en su defecto no te descargaste un tremendo virus, ¿no? A lo que él me respondió, instálalo a ver qué pasa. Dicho y hecho, lo instalé. Y en efecto, era un juego de Dragon Ball, pero por obvias razones, no el esperado. Como estábamos bastante puestos de sidra sobrante de año nuevo, no nos desalentamos, sino que me prestó su notebook y nos pusimos a jugar en LAN, recordando los viejos tiempos en el que jugamos Beat for Power en el Cyber, como también el Air Special Force, que es el mod de Half-Life de Dragon Ball. Y en fin, pasamos unas bonitas horas que me dejaron reflexionando sobre estas cosas, y qué mejor que proyectar todo en un video de YouTube que a nadie le interesa. En fin, recomiendo Ultimate Beat for Power en pleno 2025, por supuesto que sí, y con amigos mucho mejor. Le voy a dar a este juego un puntaje de 164, que es la altura en centímetros de Vegeta. Llegados a este punto vamos finalizando el video. Ya saben lo que se dice acá. Dale like, compartí, comentá y suscríbete al canal para más. Nos vemos la semana que viene y quédense para los créditos. Adiós.
Gamam. Ahora viene la destrucción. Se cree superior a mí.